Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, aquí estamos para la primera parte de este tema que que quería analizar con todos ustedes. El tema tiene que ver con el bautismo, ¿no? En este caso vamos a ver lo que era el bautismo que muestra la Biblia acerca de algunas multitudes y algunas familias. Entonces, empecemos por un hecho muy conocido que fue en la fiesta del Pentecostés. Durante esta fiesta el apóstol Pedro dio un discurso bastante impactante a las personas que estaban visitando Jerusalén. Recordemos que a esta fiesta asistían personas de todos los lugares y el resultado de ese discurso que dio Pedro fue que se bautizaron, como dice aquí el texto de Hechos 2:41, más de 3.000 personas que fueron añadidas a la iglesia, ¿no? Ahora, lo que se preguntan algunos, y en especial, por ejemplo, se usa como objeción, ¿cierto?, por parte de algunos católicos, es ¿dónde se bautizaron estas 3.000 personas? Si supuestamente en Jerusalén no hay ríos. Precisamente aquí puedo mostrarles los argumentos de una página de apologética católica, ¿cierto? Un apologista católico escribió lo siguiente acerca de este texto. Dice: bueno, pues esas 3.000 personas que se bautizaron el día de Pentecostés solo pudieron haberlo hecho por aspersión, pues Jerusalén está sobre un monte en una de las regiones más altas del país, donde el agua era muy escasa y muy paliada. Tampoco había ríos en ese lugar, ni tampoco para bautizar de otra manera. ¿Cómo fue que bautizaron entonces a estas 3.000 personas? Entonces concluye este apologista de que lo más lógico fue por la aspersión. Bueno, lo que yo voy a hacer es mostrar algunos argumentos, no solo bíblicos, sino también históricos y arqueológicos, que nos ayudarán a responder a estos interrogantes, o más que interrogantes, a estas objeciones. Aunque es cierto que en Jerusalén no hay ríos. De hecho, el río Jordán, que para algunos podría haber sido el sitio del bautismo de estas 3.000 personas, queda a unos 137 kilómetros, entonces realmente quedaba un poquito lejos, ¿no? Y teniendo en cuenta los medios de transporte de la época, pues hubiera demorado bastante haber ido al río del Jordán. Entonces hay otra respuesta, ¿no? Hay otra respuesta. Otras objeciones que pone este apologista católico es de que los arqueólogos han demostrado que en el tiempo de la Biblia pues no hubo demasiada agua como para efectuar bautismos por inmersión para semejante cantidad de gente, ¿no? 3.000 personas, imagínense. Y aún así, si hubiera agua, pues los habitantes de Jerusalén, dice esta fuente, esta persona, se hubieran prestado estos lugares para los bautismos por cuestiones médicas, por cuestiones de que las reservas públicas no se podían contaminar por enfermos. Bueno, ahí ustedes están viendo los argumentos, aunque como digo, más que argumentos son objeciones. Pero vamos a ver ahora sí la respuesta. Miremos primero un mapa de la Jerusalén de la época vamos a buscar. Bueno, en este mapa de la Jerusalén de esta época podemos notar aquí abajo, ahí escrito en azulito, lo que era el estanque de Siloán, o el estanque de Siloé, ¿no? Que se surtía del manantial del Gijón. Ahí vemos de dónde provenía ese manantial, que se hizo una especie de conducto en la época del rey Ezequías, cuando fue atacado por Artajerjes, creo que fue, no recuerdo bien. Bueno, más arriba ustedes pueden notar aquí encima lo que era el estanque de Bet-Satan. Entonces, ¿por qué son importantes estos dos lugares? Vamos a ver estos dos lugares. Bueno, empecemos con el estanque de Siloé. Vemos ahí que era una piscina, y en esta piscina pues se efectuaban los judíos lo que eran las purificaciones. Era una especie de lo que se llama los judíos le llaman mikveh. Entonces la mikveh es una piscina, ¿cierto? Un lugar de agua, con suficiente agua para que los judíos efectuaran sus purificaciones. Ahora, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, las purificaciones no se menciona que fueran por inmersión, ¿no? Las purificaciones de la ley. Pero con el pasar de los siglos, los judíos sí empezaron a efectuar purificaciones por medio de inmersión. Entonces,
Dice por ejemplo la Misná aclara que quien se hace prosélito de la vigilia de Pascua debe hacer su baño de inmersión y comer su cordero pascual por la tarde. Entonces todo prosélito judío tenía que hacer esto. La incorporación de un extranjero en la comunidad está señalada en la Torá. El rito del bautismo en el Talmud prevé un interrogatorio al candidato y una respuesta por su parte, que supone una confesión de fe antes de sumergirse en la piscina. Entonces ya 1 o 2 siglos antes de llegar Jesús a la tierra, los judíos, a sus prosélitos, pues les efectuaban lo que era este tipo de inmersiones, ¿no? Por medio de una mikveh o una piscina para purificación. Y un punto muy importante es que se exigía la inmersión completa para estas personas que deseaban hacer las purificaciones o deseaban hacer este bautismo para convertirse en el judaísmo. Aparte de eso, los mismos judíos también efectuaban otras purificaciones donde se sumergían en estas piscinas. Pero vamos a ver más adelante un poco más de aquello, ¿no? Pero ya tenemos un lugar donde pudieron, noten ustedes que está muy cerca del templo, ¿cierto? Donde pudieron haber asistido, se pudieron haber efectuado estos bautismos, ¿no? Pero hay otro sitio más, aparte del que estamos mencionando aquí, el estanque de Siloé, ¿no? Vamos a ver otro sitio más. Aquí tenemos una ilustración, una gráfica de lo que es el otro estanque que veíamos al norte, ¿no? El de Betzata o el de Betesda, más conocido como el de Betesda, donde Jesús efectuó una curación. Bueno, ahí tenemos las dos piscinas, la norte y la sur de Betesda o Betzata, conocidas también como las piscinas de los 5 pórticos. También vemos de que estaba muy cerca, ¿cierto?, al templo de Jerusalén. Entonces aquí tenemos una especie de mapa, ¿cierto?, de lo cerca que está el templo, esta piscina de Betesda o Betzata. Entonces ya tenemos 2 piscinas bautismales que utilizaban los judíos para purificación y para bautismo de prosélitos, donde fácilmente hubieran podido bautizarse estas 3.000 personas, ¿no? Entonces aquí vemos nuevamente el mapa. Abajo está la piscina de Siloé y abajo está el estanque o la piscina de Betzata. Alguien podría decir, bueno, pero de hecho lo dice esta página de este apologista, de que si se efectuaran estos bautismos se hubiera tomado todo el día, 3.000 personas, bautizar 3.000 personas, dice esta página de este apologista. Pues me voy a cambiar de lado porque creo que estoy mirando para el lado contrario. Este apologista nos dice de que a un ritmo de una persona cada 5 minutos se hubiera llevado más de un día entero bautizar estas 3.000 personas. Entonces hubiera sido muy difícil. Bueno, no es así. Realmente el bautismo es una ceremonia muy sencilla. La inmersión generalmente que se hacía en estos tiempos y aún se hace hoy en día, por ejemplo, en la congregación a la que yo asisto, es una inmersión rápida, ¿cierto? Simplemente la persona se mete a la piscina, el encargado de efectuar la inmersión, de ayudarlo a efectuar la inmersión, simplemente lo toma de las manos o de la espalda, lo sumerge y lo saca nuevamente, y eso no toma ni siquiera un minuto. Entonces realmente bautizar estas 3.000 personas no era tan demorado, no era tan, digamos, no hubiera sido tan imposible como a veces lo quieren decir. De hecho, en el año de 1993, en la ciudad de Kiev, Ucrania, en una asamblea de los testigos de Jehová se bautizaron 7.402 personas, si no me equivoco. Ahora, el proceso para bautizar en 6 piscinas a estas más de 7.000 personas tan solo se llevó 2 horas y 15 minutos. Entonces, imagínense, en solo 6 piscinas de esas portátiles se bautizaron más de 7.000 personas en solo 2 horas. Entonces ahora imaginémonos si a estos 3.000 bautizándose en cualquiera de estos 2 estanques, que eran enormes. Ya vimos las medidas, recordemos las medidas del estanque, las medidas eran enormes, entonces era muy fácil bautizar a estas personas, a 3.000 personas, a esta cantidad. Pero bueno, recordemos la otra objeción, ¿no? ¿Podrían los judíos permitir de que vinieran 3.000 personas a contaminar sus aguas, a contaminar sus estanques? Bueno, resulta que sí. Precisamente en la fiesta del Pentecostés, como leemos ahí en Hechos, acudían miles de personas de todos los lugares de todo el imperio. Acudían judíos y prosélitos de toda clase del Ponto, de Macedonia, de Roma, de Bitinia, de Asia Menor, de toda parte.
Y todas estas personas iban, y como era una fiesta en la cual se efectuaban sacrificios, tenían que purificarse, ellos efectuaban inmersiones. Entonces, estos dos estanques veían el espectáculo de la fiesta de ver miles y miles de personas bautizándose a diario, miles y miles de personas efectuando estas inmersiones. Entonces, el que 3.000 nuevos cristianos fueran y se bautizaran no hubiera creado ningún aspaviento, ¿no? Ningún aspaviento, ningún problema. Ahora, ¿qué hay de la contaminación del agua? Bueno, resulta que estas piscinas, los judíos solo pueden tener mikveh de agua viva. ¿Qué significa esto? Significa que el agua tiene que correr. El agua de estos estanques no es estancada. Parece contradictorio, pero no es un agua estancada. Son aguas que vienen de unos manantiales y tienen que estar fluyendo, porque esa es la condición que tienen los judíos para que una mikveh pueda purificar, ¿cierto? El agua no puede ser estancada, sino que tiene que fluir. Entonces, si hay un acueducto, si hay un manantial, el agua fluye. Entonces el agua no se contamina, ¿cierto? No hay problema por eso. Y además, como lo vemos en el mismo relato bíblico, la piscina de Besata, asistían personas enfermas, asistían personas con problemas de salud, por el hecho de que creían que milagrosamente se podían curar ahí. Entonces, si entre esos 3.000 había algún enfermo, alguna persona con algún problema médico, no había problema en que se bautizara, por las dos razones: porque el agua era viva, corría, y porque ya iban personas a efectuarse, digamos, a un baño pensando en una curación. Pero hay algo más. Si ustedes notan en este mapa, vamos a ampliar un poquito, noten que hay otros estanques. En la época habían otros estanques. Mire, debajo de Betesda está el estanque de Israel. Después aquí al occidente está el estanque de las torres, o el estanque de la torre. Aquí donde yo estoy, me corro un poquito, estaba el estanque de la serpiente. Y más abajo, más al sur de Jerusalén, habían otros estanques más, que no quedaron aquí en el mapa. Entonces, Jerusalén tenía muchos estanques, pero estos estanques ya eran estanques de provisiones de agua pública, ¿no? Era agua para beber, para diferentes usos de la nación. Entonces, los dos estanques que vimos de Besat y de Siloán servían para las purificaciones, pero estos otros estanques eran los estanques que ya eran, digamos, el agua potable. Entonces, mira, aquí tenemos el estanque de las torres, pero estos ya son ruinas, ¿no? Porque estamos hablando de cosas de hace 2000 años, ¿cierto? De yacimientos de hace 2000 años. Entonces, aquí tenemos el estanque de la serpiente, aquí tenemos las piscinas del rey, conocidas las piscinas del rey Salomón. Entonces, todos esos estanques eran estanques que surtían a Jerusalén de agua. Entonces, a veces estas personas que no creen en la inmersión, que creen que el bautismo simplemente es echarle agüita encima a la persona, digamos, rociada o una infusión, piensan que Jerusalén se moría de sed y que no había ningún lugar para bautizar por inmersión, pero nos vemos que es todo lo contrario. Y más adelante tenemos otra sorpresa, o sea, la arqueología nos revela más cosas, ¿no? Pero vamos con otras objeciones. Vamos ahora al bautismo. Este ya es fuera de Jerusalén, que es el bautismo de toda una familia en la cárcel y en la madrugada, ¿no? Eso está en Hechos 16, 32 y 33. Entonces, aquí es donde, digamos, el católico suele argumentar lo siguiente. Dice, en este texto vemos que San Pablo fue llevado con premura con la familia del carcelero y que bautizó a toda una familia entera. Todo esto a medianoche. Lo lógico es pensar en la aspersión, pues fue dentro o adentro de una cárcel, donde no hay ríos, y en la madrugada. Imposible salir a esas horas a buscar un río o un lugar con mucha agua. Bueno, notamos que siempre hay un pero, ¿no? Siempre el bautismo es por inmersión, pero hay un pero. No se pudieron bautizar tantas personas. No había lugares donde bautizarlos, no había lugar donde inmergirlos. Y en este caso, por ejemplo, ya no estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de donde vivía el carcelero, que era la ciudad de Filipos. ¿Realmente no tenía el carcelero donde bautizarse él y su familia? Bueno, vamos a analizar el texto. Recordemos la objeción, ¿no? Dice que fue adentro de la cárcel que se bautizó el carcelero, pero resulta que el texto dice lo contrario. El texto dice que luego sacó de la cárcel a los dos, o sea, a Pedro y a Bernabé, y les pregunté, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron y después los bautizó. Entonces mire que el bautismo no fue dentro de la cárcel, no. Dice aquí que el carcelero los sacó a ellos, ¿cierto? A otro lugar. Incluso algunas Biblias españolas, por ejemplo la nueva
La Nueva Biblia Española dice los sacó afuera. La latinoamericana dice después los sacó fuera. La Nácar Colunga lo sacó, luego lo sacó fuera y la Torre Jamá y sacándolos afuera. Entonces, mire, todas las Biblias, inclusive católicas, dicen que el bautismo no se efectuó dentro de la cárcel, sino afuera, en otro lugar. Entonces, ¿dónde? Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde? Y a medianoche. Bueno, seguimos para confirmar lo que les decía, que las mismas Biblias católicas mencionan de que después lo sacó afuera, ¿no? Pero noten el texto, ¿no? Noten que el texto dice que después de lo que el bautismo ocurrió después de que lo sacó de la cárcel. Todo eso pasó en la noche, porque a la madrugada el carcelero llevó nuevamente a Pablo y Bernabé a la cárcel. Y es interesante porque dice el 34, el versículo 34, los había llevado a su casa, allí preparó la mesa, hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Entonces, el 34 especifica de que este carcelero había llevado a su propia casa a Pablo y a Bernabé. Entonces, probablemente el bautismo no fue ni en la cárcel, ni de pronto en el río que tenía esta ciudad cerquita, a medianoche, sino que lo más posible es que haya sido en la casa del carcelero. Ya alguien dirá, pero el carcelero no era judío, el carcelero no tenía una mitzvah, no tenía una piscina de purificación como la tienen los judíos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Mire lo que dice las enciclopedias acerca de Filipos. Dice que era una ciudad que fundó Filipo II de Macedonia, que le dio su nombre, antes llamada Crenides, en latín Crenides, es decir, lugar de las fuentes, por las diversas fuentes del río Angites. Cerca había minas de oro, especialmente las de Asila, estaba cercana al río Gangas o Gangites. Entonces, miren, noten que esta ciudad tenía tantas fuentes que inclusive era llamado el lugar de las fuentes. Entonces, no, en una ciudad de tantas fuentes no es nada extraño de que hubieran lugares donde bautizarse por inmersión, o sea, habiendo tantas fuentes. Entonces, ¿cómo vamos a negar de que el carcelero y su familia pudieron haberse bautizado en una de estas fuentes? Fuera en las afueras de la cárcel, no sabemos, o fuera en la propia casa del carcelero. Más adelante voy a explicar algo muy importante también acerca de qué podía tener el carcelero en su casa, ¿no? Porque la arqueología nuevamente nos ayuda en eso. Pero veamos el caso de Cornelio también. Dice, en el caso de Cornelio los sucesos inmediatos se confinaron en su hogar. No hay idea de que saliera de casa para ir a algún lugar con mucha agua para el bautismo. Dice el apologista católico, ¿no? Dice, la expresión ¿puede alguno impedir el agua? Suena mucho como un rito simple. Entonces noten, ahora para los 3000 decía que el rito se demoraba mucho, que no era simple. Y ahora para el caso de Cornelio se dice que el bautismo es un rito simple que no era demorado. Entonces dice aquí, sigue diciendo, perdón, me salí. Dice, suena mucho como un rito simple para el cual ya se tenía a mano el agua necesaria y en consecuencia no había razón para que no se efectuara. Efectivamente, el agua necesaria estaba a la mano, porque se dice que el bautismo fue en la casa de Cornelio. Vamos a ver dónde fue. Vamos entonces a hablar un poquito de lo que era la domus romana. Resulta que los romanos tenían 3 tipos de casa, había básicamente 3 tipos de casa, que era la insulae, que era la casa de las personas más pobres, ¿no? De los ciudadanos romanos de más baja clase social. La domus romana, que era para el resto o más que para el resto, para el grueso de la población romana. Recordemos que el imperio se había enriquecido mucho a costillas de las demás naciones. Y por último la villa, que eran los lugares que eran como zonas rústicas, zonas de recreo, lo que hoy en día le llamamos casas de campo, ¿no? Pero en este caso nos interesa la domus romana, que era la casa particular, sobre todo la casa de personajes como los soldados, como este capitán Cornelio, ¿cierto? Como este personaje tan importante. Él tenía una casa que se conoce hoy en día como la domus romana. Entonces ahí vemos 2 casos de domus romanas, una un poquito más elaborada, otra un poquito más modesta, pero en todas 2 vemos los componentes. Ustedes pueden ver que todas 2, en el número 15 y el 7, nos dicen que el 7 es un impluvium y la 15 es la piscina. Casi algo típico en las domus romanas era que tenían una piscina para recreo, ¿cierto? Para que la familia se reuniera ahí a conversar o inclusive
en este caso Cornelio, podía invitar a sus amigos, podía invitar a sus soldados para de partir y conversar con ellos ahí en esa piscina, ¿no? Alrededor de, estoy hablando de algo que está comprobado históricamente y arqueológicamente, ¿no? Aparte de eso, en el 7 hay algo que se llama el impluvium. ¿Qué era el impluvium? Bueno, esa palabra viene del latino impluere. Era una especie de estanque rectangular con fondo plano diseñado para recoger agua de lluvia, que se encontraba en el vestíbulo de las antiguas casas o domus de los griegos, etruscos y romanos. Entonces el impluvium era una especie de tanque que recibía las aguas de lluvias, y ese tanque se utilizaba para diferentes cosas, para baños, se utilizaba para lavados, se utilizaba para diferentes cosas, ¿no? Entonces, mire, fácilmente la casa de Cornelio y la casa del carcelero, como romanos, digamos, de buena estirpe que eran, porque trabajaban para el imperio, ellos en su domus romana tenían fácilmente o una piscina o como mínimo el impluvium, ¿no? Como mínimo. Entonces, ¿había donde bautizarlos por inmersión en el momento en que pidieron el bautismo? La tenían en las mismas narices, ahí mismo en su casa tenían donde bautizarse. Entonces no hay razón para decir de que era imposible y de que te tuviera que efectuar por aspersión porque no había agua. Entonces, a veces los apologistas católicos nos quieren pintar todo como si fuera un desierto, como si en Jerusalén y como si los romanos se murieran de sed, pero no es así, ya vemos de que no es así. De esta persona también inclusive dice otras objeciones, ¿no? Igual en la actualidad, imposible para un encarcelado tener acceso a una fuente de agua. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de los esquimales. Bueno, yo ahí puse 2 capturas, una de un bautismo en una cárcel, y resulta que hay casos donde en las cárceles se han bautizado hasta 200, 300 personas. Entonces, ¿por qué no podía bautizarse el carcelero y su familia, que podían ser 10, 15 personas más? Y también, de hecho ahí vemos en la captura que 200 personas se bautizaron en una cárcel, ¿no? Y también aquí vemos que hasta los esquimales también se bautizan en río, o en agua, o en alguna fuente. Entonces, no es cuestión de ponerle pero a todo, miren. El bautismo se puede efectuar por inmersión en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo hay forma de bautizar por inmersión. De hecho, en mi congregación, a nivel mundial, se han efectuado bautismos en toda clase de países y en toda clase de lugares sin excepción alguna, con frío, con hielo, en desiertos, en diferentes países, ¿no? En diferentes países. Entonces no hay objeción que valga. Ahora vamos a ver nuevas objeciones, ¿no? El caso del mismo San Pablo, Hechos 9. Entonces aquí nos dice, la objeción es, este es el único bautismo de agua que se describe en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? No. El único bautismo de agua que se describe en el Nuevo Testamento, no, si casi todos son por agua. Está el bautismo de Jesús en el río Jordán. Los bautismos de Juan eran en el río Jordán. El bautismo del único etíope fue en agua. Entonces, mire, ¿no? Casi todos los bautismos eran en agua. Ahora sigue diciendo, en base al texto de Hechos 22, 16, dice que levántate y bautízate. Bueno, pero noten la objeción de ninguna sugerencia de inmersión. Nada se dice de un cambio de vestimenta, ni de ir a un lugar con mucha agua o apropiado para la inmersión, ni del uso de toallas, ni de moras, nada. Si algo se insinúa, es un rito simple, sin detalles especiales que registrar. Recordemos también que San Pablo era un fariseo estricto, y es posible que el único bautismo del cual él supiera fuera de la forma judía de rociamiento o aspersión. Bueno, aquí hay un error muy grave. O sea, hay un error garrafal de desconocimiento bíblico, histórico y arqueológico. Aparte de eso, de desconocimiento de la cultura judía. ¿Por qué? Porque resulta que los judíos, bueno, aquí vemos la ilustración del posible bautismo de Pablo, ¿no? Resulta que los judíos, como ya les había mencionado, ahora tenían lo que era las mitzvot, que eran lugares, eran una especie de piscinitas o tanques donde ellos efectuaban las inmersiones para sus purificaciones. Ahora, es posible de que, lo más posible es que Pablo, como fariseo estricto, cuando se fue a la casa de Judas para esperar a Ananías, primero que todo no sabemos si Judas era cristiano o no, pero los hechos demuestran, digamos, analizando el texto, se ve que no era cristiano, ¿no? Se ve que más bien Pablo fue a donde uno de los suyos para esperar a Ananías.
Entonces hay unas razones, ¿no? De pronto en los comentarios se las puedo mencionar. Entonces, si este Judas, a donde fue Pablo, para esperar a Ananías, era un fariseo o era un judío estricto, como supuestamente lo debería ser, pues lo más seguro es que él tuviera lo que era las mitzvah en su propia casa, ¿no? Aquí vemos una ilustración de las mitzvah, ¿no? Que era una pila o una especie de tanque natural procedente de lluvia o de algún arroyo fresco. Entonces ahí menciona, ¿cierto? Con la capacidad, tenía la capacidad para que el judío se sumergiera y efectuara diariamente o semanalmente o cuando quisiera sus baños de purificación. Y los fariseos eran los más estrictos en esto. De hecho, ustedes leen Marcos 7, 4, ahí dice que ellos hasta inclusive los cántaros, las vasijas, las sumergían para purificarlas. Entonces, ellos sumergían también su cuerpo entero, como lo muestra toda la, digamos, si ustedes van a páginas de judíos y estudian sobre la mitzvah, sobre esos baños de purificación, encontrarán de que siempre son por inmersión. Y los tanques siempre siempre se mencionan que tienen que tener una profundidad para que se efectúe la inmersión. Entonces aquí vemos ruinas, nuevamente la arqueología, ruinas de lugares donde se han encontrado estas mitzvah. Mire que en Israel, vea, una mitzvah de hace 2000 años, otra mitzvah. De hecho, las excavaciones arqueológicas realizadas cerca del monte de Jerusalén han sacado a la luz casi 100 piscinas para el baño ritual, tan solo en la sesión del templo. Entonces imagine cuántos cientos y miles de piscinas bautismales no tenían los judíos en Israel. O sea, prácticamente yo diría que como mínimo la mitad de toda casa judía tenía una mitzvah, tenía un tanque o una pila bautismal. Entonces no es tan imposible, ¿no? Encontrar un lugar en Jerusalén o en la casa de Judas, el amigo de Saulo de Tarso, con una mitzvah para bautizarlo. Entonces ahí es muy claro. Mire, inclusive hasta en las casas de los israelitas se han encontrado por accidente de estas mitzvah o estas pilas bautismales de esa época. Pero bueno, quiero mencionar un detalle antes de pasar al siguiente punto, que es, resulta que ahora se mencionaba de que el bautismo fue por aspersión porque simplemente Pablo se levantó y dice que fue bautizado. Entonces, claro, se toma al pie de la letra del texto. Entonces voy a dar un ejemplo de por qué a veces la Biblia no da ciertos detalles, pero lo sabemos por lógica. Cuando Jesús entró a Nazaret, dice que estaba sentado. Ahora dice que él se levantó y leyó la profecía de Isaías. Entonces no podemos concluir por lo que el texto habla de esa inmediatez de que se levantó del asiento e inmediatamente ahí leyó el rollo. No, o sea, la conclusión lógica es que él se levantó, pero él se fue caminando hasta donde estaba el atril o donde estaba el lugar de donde se leía y allá efectuó la lectura. Entonces, lo mismo en el caso de Pablo, él se levantó porque le dijo a Ananías, levántate y bautízate, pero se levantó. Y el hecho de que el texto no diga que caminó o fue hacia la mitzvah, no significa que no hubiera pasado. Entonces aquí vemos cómo todo fariseo era estricto en lo de la inmersión. Entonces no podemos concluir de que Pablo en su bautismo no efectuó una inmersión. Lo que es el significado del término y otros aspectos acerca de la purificación de los judíos lo voy a analizar en otro momento, ¿no? Recordemos que esta es la primera parte. Bueno, hay otra sorpresa más. Supongamos que la casa de Judas, donde fue Pablo, no era de un judío. Bueno, de pronto no de un judío, sino de un judío cristiano, o sea, uno de los cristianos, entonces de los amigos de Ananías, ¿no? Del grupo de Ananías, de los cristianos de esta ciudad. Entonces supongamos que no era judío, sino cristiano. Entonces alguien podría decir, bueno, si era cristiano, entonces de pronto no le prestaba atención a las purificaciones judías. Entonces no tenía su mitzvah. Bueno, resulta que ahora nos encontramos con un yacimiento llamado Dura Europos en Jordania. Este lugar es interesante porque este lugar tiene una domus ecclesiae, tenía una domus ecclesiae. A mediados del siglo III era una casa que funcionaba como iglesia o como congregación. Qué interesante, ¿no? O sea, más adelante voy a hacer un análisis también de lo que eran, de dónde se reunían los cristianos en la época primitiva, ¿no? Y de cuándo aparece el tema de la basílica y los templos, ¿no? Porque este es un yacimiento arqueológico interesantísimo, ¿no? Que es el de la Domus Ecclesiae. Vemos ahí los componentes de esta casa que se utilizaba para reuniones cristianas.
que era la sala de reunión, el patio y la entrada, y arriba vemos en la esquina el baptisterio donde se bautizaban los conversos al cristianismo de esta ciudad. Entonces notamos ahí, ¿hay una pila para rociar bebés? No, hay una piscina bautismal. Entonces en esta piscina bautismal se efectuaban el bautismo de todo recién convertido. Entonces miren, ¿no? Hasta las casas cristianas de la antigüedad tenían donde bautizar. Entonces cuando Pablo se bautizó en la casa de Judas, si Judas era judío, había una mikvé. Si Judas era cristiano, había una piscina bautismal, tranquilamente o fácilmente. De hecho, él era judío y también podía tener su mikvé, ¿no? Hasta los mismos cristianos, siendo judíos, se efectuaban sus purificaciones aún. Aquí vemos un esquema de algo que les va a sorprender. Resulta que en la ciudad de Jerusalén, perdón, en la ciudad de Jerusalén, no, en la ciudad de Nazaret, fue encontrada esta casa, ¿cierto? Que dicen que es la casa de San José y de María. Así le llaman, la casa de San José, debajo de un monasterio eclesiástico, ¿cierto? Cerca de la iglesia de la Anunciación, a unos metros de la iglesia de la Anunciación. Entonces se dice que esta era la casa donde vivieron José y María con Jesús desde niño. O sea que era la casa de la Sagrada Familia. Entonces este yacimiento arqueológico se le conoce como la casa de San José. Ahora, ustedes notarán ahí la flechita, ¿qué está señalando? ¿Qué tenía la casa de la misma María y del mismo José? Una mikvé, o sea, una piscina bautismal para efectuar la inmersión para purificación o para algún prosélito que se quisiera convertir. Entonces, si hasta la casa de José y María tenía una mikvé o una piscina bautismal, ¿por qué la casa de Judas y de Pablo no podían tener también una piscina bautismal? Ahí vemos cómo se han encontrado arqueológicamente estos lugares. Entonces, todo lo que hemos visto nos lleva a concluir de que tanto los 3000 como el carcelero, como el mismo Pablo y Cornelio, todos tuvieron acceso a un lugar donde efectuar el bautismo por inmersión fácilmente, con mucha facilidad. O sea, en realidad ni siquiera escaseaba el agua, abundaban los mikvé, abundaban las piscinas bautismales, abundaban las piscinas y los impluvios en las casas romanas. Entonces, no hay motivos para decir de que no se efectuaba bautismo por inmersión. En una próxima entrega estaré analizando lo que es la cuestión de los desiertos, cuando dice que Juan predicaba en el desierto y bautizaba a las personas. ¿Habían bautismos en el desierto? ¿Cómo eran los bautismos en el río Jordán? Y más adelante, ya en una tercera entrega, voy a analizar lo que es ya, digamos, el bautismo después de los apóstoles, en la época del cristianismo primitivo. Entonces, así quedamos.